Excusas absurdas a la policía en Estados Unidos. Historias reales de tránsito, Florida Man, caimán en Wendy's, gato conductor y no son mis pantalones. Vamos. 1. Sí, tengo un arma en mi trasero. Eso oyó un oficial en Luisiana por parte de un sospechoso. No vino ninguna repregunta, solo cayó un silencio denso mientras todos procesaran la pesadilla logística que implicaría ese arresto. 2. Un oficial halla a un sospechoso con una bolsa de droga en el bolsillo. Él alega: «Oficial, estos no son mis pantalones». La audaz defensa implica no solo consumo, sino también que se robó la prenda. 3. En Florida, atrapan a un hombre lanzando un caimán por la ventana de un Wendy's. Al acorralarlo, su explicación fue breve y profunda. Solo le estaba enseñando una lección. Ni en Jurassic Park se atrevieron a tanto. 4. En Arizona, un oficial frena a un conductor errático y le pide caminar en línea. El sujeto tambalea y protesta: «La línea está defectuosa, arreglen la carretera». El policía reporta: «Línea blanca de Main Street comprometida. Precaución». 5. Hay excusas tan simples como admirables. Detenida por exceso de velocidad, una mujer declara muy seria: «Acabo de salir del lavado de autos y estaba tratando de secar el carro». Pensamiento ecoamigable de siguiente nivel. 6. En Ohio, un oficial detiene a un auto que zigzaguea por 3 carriles. El pasajero apunta al asiento del conductor, donde un gatito reposa, y dice: «Él manejaba, hable con él». 7. Detienen a un hombre en traje de negocios, en vez de licencia muestra una tarjeta y grita: «No estoy conduciendo, soy un hombre libre viajando por la tierra». El oficial: «Perfecto, el hombre que viaja por la tierra se gana una multa». 8. En Colorado, unos policías atrapan a un sujeto por robo. Lo encontraron dentro de la vivienda con un televisor en brazos. En su defensa dijo: «Vi un anuncio en Craigslist donde figuraba la propiedad como case gratis». 9. En Georgia, un ebrio intenta convencer al oficial. ¿Ha bebido? «No estoy borracho, solo avanzo en la vida hacia atrás». Nietzsche, pero con aliento a ron. 10. En Texas, un patrullero interroga por una agresión. El sospechoso confiesa: «Lo hice, pero me miró en un tono que no aprecié». El policía se pregunta cómo poner eso en el informe. Intento de homicidio por miradita pasivo-agresiva. 11. En California, un conductor justificó ir a 90 en zona de 55. «Mi auto tiene una condición médica, corre rápido». Como si el oficial debiera recetar el Honda Civic en vez de multarlo. Algunos autos gotean aceite, el suyo destila velocidad. 12. Un policía de Missouri arresta a un hombre por pagar con billete de $20 con Abraham Lincoln pegado sobre Andrew Jackson. Al preguntarle, admite: «Mira, simplemente no soy muy bueno en esto». 13. En Idaho, una mujer fue atrapada con un filete y alega que no lo robaba. Solo lo llevaba fuera para compararlo con la luz solar antes de comprarlo. Claro, porque la calidad de la carne se mide por su resistencia a los rayos UV. 14. A las 2 de la mañana en una carretera, un oficial pregunta al detenido si ha estado bebiendo. El conductor granjero curtido de 60 y tantos años se asoma por la ventana y dice: «Hijo, estoy tan borracho que ni siquiera veo el problema». 15. En Florida, hallan cocaína en el tablero del auto. El dueño indica: «No es mía, el viento la sopló por la ventana». El policía le responde: «Llevo 20 años, el viento nunca sopló tan fuerte. El huracán se llamaba Pablo Escobar». 16. La policía encara a un sujeto en Whole Foods, que va llenándose la chaqueta con queso caro. Él adopta pose de revolucionario y proclama: «No robo, presto un servicio público liberando este Gouda artesanal de su prisión burguesa». 17. En Nevada, un oficial frena a un auto a pasos de tortuga. La conductora, una anciana, pregunta alegre: «¿Me arrestan por conducir demasiado sexy?». El agente desconcertado la deja ir con advertencia de manejar menos sexy. 18. Un policía detiene a un tipo con una pitón de 8 pies en el tablero.
Al preguntar con cautela qué sucedía, el conductor responde: es mi copiloto, tiene gran sentido de la orientación. Voldemort al volante. 19. En Oregon, un hombre forcejea con dos oficiales y grita: no me resisto, soy alérgico a las esposas. Creía que repitiéndolo le darían una versión hipoalergénica. 20. Un oficial ve a un hombre forzando un cajero con una pata de cabra. Al confrontarlo, el tipo levanta las manos. Gracias a Dios que llegó, la máquina se tragó mi tarjeta. Giro maestro de felón a víctima en menos de 3 segundos. 21. En Chicago, un hombre que buscaba librarse de un DUI ofreció $50. El oficial le recuerda que el soborno es grave. Está bien. Y 20 y medio sándwich. 22. Una mujer, atrapada con cosméticos robados, solloza: no robaba. El universo dijo que era un regalo para mi espíritu. El agente escucha y concluye: pues el universo le informa a tu espíritu que tiene cita en la corte por hurto. 23. En Texas, un novato detiene a una camioneta por luz trasera rota y pregunta: ¿sabe por qué lo detuve? El viejo zorro al volante responde: porque te jalaron en secundaria y este fue el único trabajo que conseguiste. 24. Minnesota otra vez. Una mujer arrestada entrega al oficial una tarjeta de Monopoly de salir de la cárcel gratis. Al ver su mirada, le susurra conspirativa: es un contrato legalmente vinculante. Lo dijeron los Parker Brothers. 25. En la estación, a un arrestado por intoxicación pública le piden su nombre y responde: me llamo no culpable. El sargento anota y responde: muy bien, señor no culpable. Tiene derecho a permanecer en silencio. Le sugiero encarecidamente empezar ahora. 26. Un agente detiene un coche por uso ilegal del carril compartido y encuentra un maniquí de tamaño real, vestido y abrochado, en el asiento del pasajero. El conductor dice: es mi persona de apoyo emocional. ¿Qué se contesta? ¿Usted se llama Ken? 27. Un oficial en Pennsylvania pregunta: ¿algo en tus bolsillos de lo que deba preocuparme? El hombre responde: solo una tortuguita, por favor, cuidado, es tímida. El oficial hace una pausa y reanuda el registro con extrema suavidad. 28. Durante la redada a una destilería ilegal, el dueño acorralado reacciona al instante y toma un frasco de su moonshine. Luego lo escupe teatralmente, gritando: estoy ciego, esto es veneno. Un intento valiente de desacreditar tu negocio. 29. Detenido por exceso de velocidad, en New Jersey suplica: oficial, mi esposa me dejó por mi mejor amigo y necesito llegar antes de que terminen de celebrar. El agente: hijo, ya vas tarde. 30. Estas no son mis drogas, pertenecen a los pantalones. Así explicó un hombre en Tennessee que la prenda que vestía, robada horas antes, venía precargada, con sustancias ilegales. 31. En un enfrentamiento con SWAT en Arizona, un sujeto alza un objeto negro con forma de pistola y grita: no es un arma, es un secador de pelo. El oficial: señor, suelte el secador muy despacio. Balística y bruching. Look de cárcel con acabado mate. 32. En Oregon, una mujer con un carrito repleto de comestibles sin pagar mira al oficial y desafía: el silencio dijo 10 o artículos o menos. Yo tengo más de 10, así que esa regla no aplica para mí. Hay muchas fallas en su lógica. 33. En Kentucky, un agente detiene a una pick-up a toda velocidad. El conductor explota: mi novia está embarazada y quiero cruzar la línea estatal antes de que sea mi problema. Padre de 4, el oficial: hijo, ese problema te alcanza igual. 34. En Wyoming, lo sorprenden llenando el abrigo con electrónicos. Tranquilo, dice: soy viajero del 2256, esto es chatarra. Básicamente, soy historiador. El policía suspira: genial, documentemos este hito en la estación. 35. En la ficha, a un sujeto cubierto de brillantina le piden ocupación. Dragón, contesta orgulloso. El sargento se detiene y pregunta: bien, ¿y de qué vives? Él sisa: acumulo oro y protejo mi guarida. Difícil. 36. Un oficial le pregunta si conoce el alfabeto.
Sí, responde seguro, toma aire y entona la canción completamente fuera de orden, cerrando con un triunfal "Ahora conoces mis 6'6". El agente apenas oculta la sonrisa ante tanta alegría equivocada. 37. En San Diego, arrestan a un hombre por pagar una cena de $70 con un dibujo de una araña. Al llegar la policía, defiende la obra. Vale mucho más que $70, soy famoso. La autoconfianza por las nubes, la fama inexistente. 38. No conduzco ebrio, esquivo baches. Fue la coartada de un hombre en Filadelfia, tras serpentear por 4 carriles. El policía responde: entiendo, pero hay que esquivarlo sobrio. 39. En Florida, un oficial se acerca a un auto en el carril de incendios. La conductora: tranquilo, soy Escorpio. Él, perplejo: señora, aunque fuera un unicornio de bomberos, no puede estacionarse aquí. 40. Atrapan a un hombre forzando una máquina expendedora. En su defensa dijo: la máquina estuvo provocándome con sus snacks irresistibles. No era robo, era duelo por el honor. 41. ¿Qué haces con una tarjeta de crédito de otro? En Texas, una mujer opta por el caos. No es robo, soy una Robin Hood financiera. Les quito a los ricos y me lo quedo, porque soy pobre. El oficial, seco. Y ahora vas a la cárcel. 42. En Nueva Orleans, un hombre intenta zafar de intoxicación pública. No puedes arrestarme, legalmente soy un fantasma. Tengo certificado. No se lo piden, lo arrestan a él y presumiblemente a su forma espectral. 43. Un policía frena a un tipo por pasarse la luz roja. El conductor alega: mi perro me dijo en un sueño que hoy todas las luces serían verdes. Esta debe estar rota. 44. Un oficial halla a un hombre desmayado al volante de un coche encendido. Golpea la ventana, el sujeto despierta, entra en pánico y pregunta: ¿estaba conduciendo? Luego suspira: ah, menos mal, pensé que seguía mi escritorio. 45. ¡Él empezó!, grita un adulto señalando a una ardilla tras ser detenido por arrojarle piedras. Insiste en que el roedor lo miró con desprecio y que solo defendía su territorio frente a la agresión del bosque. 46. Con marihuana encima, un estudiante de California se pone científico. No la fumo, es un experimento botánico sobre combustión de plantas frondosas. El policía: el experimento terminó, Bill Nye. 47. Arrestan en Chicago a una mujer por rayar el coche de su ex. Su lógica: él cambió su estado en Facebook a soltero antes de decírselo, y su reacción fue apropiada. 48. En Mississippi, un oficial detiene a un conductor y le pregunta la velocidad. Él, sonriendo: no sé, pero estaba haciendo un maldito buen tiempo. El policía no pudo enojarse, le extendió la multa entre risas. 49. Parado por DUI en Arizona, un hombre ensaya su jugada. Mira al oficial y, creyéndose encantador, dice: si me dejas ir, le pondré tu nombre a mi primogénito. Ella responde: señor, me llamo Kevin. En Idaho, detenido a mitad del atraco, dijo: no intentaba robar, quería retirar, olvidé la tarjeta y el banco estaba cerrado. Lo dijo con tal frustración que parecía que los irracionales eran los demás. Si te reíste, like, suscríbete y activa la campana. Comenta: el huracán se llamaba Pablo Escobar, para el algoritmo. Vienen más historias reales y humor ácido sobre policía USA.